Trabajo práctico número 5. Alcanos ramificados. Bueno, nosotros chicos acá lo que vamos a hacer es, ustedes tienen que repasar lo que hicimos en el trabajo práctico número 4. Igual voy a hacer un repasito yo previo de lo que estuvimos viendo precisamente en el trabajo práctico anterior, que era alcanos. Vamos a repasar qué eran los alcanos. Estamos dentro del grupo de los hidrocarburos, que son estas moléculas que forman parte del petróleo, que contienen carbonos e hidrógenos. ¿Se acuerdan que son cadenas carbonadas, cadenas en forma de carbono? Pero claro, nosotros lo que habíamos visto eran alcanos, ¿se acuerdan? Eran cadenas lineales. Así que antes de ver los alcanos ramificados y ver de qué se trata, vamos a hacer un repasito de eso, ¿no? O sea, un repaso de el tema alcanos lineales, que es lo último que habían visto. Bueno, si recuerdan, habíamos visto distintos tipos de fórmulas, entre ellas una que se llama fórmula desarrollada. Vamos a tomar un ejemplo de una molécula que tiene 3 carbonos, es una cadena de 3 carbonos, que esto lo podemos ver aquí. Son 3 carbonos alineados, por eso son alcanos lineales. Todos los enlaces son enlaces simples, enlaces covalentes simples. Y bueno, cada carbono está rodeado de 4 enlaces, ¿no? O sea, son las 4 rayitas, que era que el carbono se podía unir a 4 átomos iguales o diferentes. Así que cada átomo, siempre recuerden que tiene valencia 4 o está unido a 4 átomos. Así que bueno, acá tenemos esta cadena de 3 carbonos, que esta era la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada era hacer todos los enlaces covalentes entre carbonos, carbonos y carbonos con hidrógeno con una rayita. Así que cada rayita representa la unión entre un átomo y otro. Después tenemos una que, o sea, en base a esta, que se llama fórmula semidesarrollada, que es una fórmula más abreviada. ¿Por qué? Porque era que en vez de hacer todas las rayitas como hicimos acá de carbonos con hidrógeno, por ejemplo, este carbono que está unido a 3 hidrógenos, lo abreviamos como CH3. Así que esto que estamos viendo acá es esta molécula, pero más abreviada. Se llamaba fórmula semidesarrollada. Así que sería carbono, hidrógeno 3, rayita, que es la unión carbono con carbono, que esa va siempre. El segundo carbono está unido a 2 hidrógenos, por eso CH2. Y bueno, el último, como antes, carbono, hidrógeno 3. Después habíamos visto una que se llama fórmula molecular, que es más abreviada todavía, porque acá lo que les indica es cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tenemos en total, en base a una fórmula que había que ir sacando, que era carbono N, hidrógeno 2 por N más 2. N es la cantidad de carbono. Entonces, como esta molécula tiene 3 carbonos, N va a valer 3. Entonces acá, eso es lo que vamos a ver acá, o sea, CH3, y después de hidrógeno, para sacar la cantidad de hidrógenos había que hacer 2 por N, o sea, N es la cantidad de carbono, que es 3, por eso pongo 3 acá, y le sumamos 2. O sea, esto me da un total de 8. Por eso llegamos a carbono 3, hidrógeno 8, que es casualmente la cantidad de hidrógeno que ustedes están contando acá. Ven 3, acá 2, 5 y 3, 8. Coincide perfectamente. Bueno, y después teníamos un nombre que en este caso, como es una cadena de 3, se llamaba propano. Vamos a recordar cómo se armaba este nombre. Para eso tienen que recurrir a la tablita de los nombres, que esto ustedes lo tienen. Esto recuerden, cada cosa que veamos acá, como en los temas anteriores, traten de anotarlo como parte de la carpeta, así ya les queda archivado, ¿no? Cuando lo tengan que repasar. En esa carpeta ustedes sabían que era el trabajo práctico anterior, habían hecho una tablita que de acuerdo a la cantidad de carbonos se utilizaba un prefijo para ver cómo empezaba el nombre. Entonces, como en este caso tiene 3 carbonos, la molécula es una molécula de 3 carbonos, el prefijo que se utiliza es prop. Por eso acá ponemos prop en el nombre y terminación de los alcanos, ano. Entonces el nombre completo sería propano.
Así que bueno, esto ya lo conocen, era simplemente como para repasar todo lo anterior que estuvimos viendo. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a los alcanos ramificados. Es lo mismo que estábamos viendo acá. Van a ver que siguen siendo carbonos con hidrógenos, cadenas de carbono, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Pues que en vez de ser carbonos lineales, o sea, es carbonos en una hilera, en una fila recta, vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, miren este caso, ¿eh? Este es un ejemplo de un alcano. O sea, fíjense, todos los enlaces simples de una rayita, carbonos con hidrógeno, pero ¿qué vemos a diferencia de los otros? Que hay una ramificación, es decir, ustedes tienen una cadena de carbonos principal, se llama cadena principal, que nosotros para simplificar vamos a decir siempre que va a ser la cadena horizontal, la cadena recta, y cuando hay un carbono o más de un carbono que se ramifica, a eso se le llama ramificación, que lo marcamos. O sea, en rectángulo marcamos la cadena principal y la ramificación, bueno, con un óvalo, ¿no? Bueno, a ver, como para comparar, esto sería como el tronco de una planta y cada carbono representaría de esto que sale del lateral, representaría como una rama. Pues eso se le llama ramificación. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Una vez que identificamos la cadena principal y la ramificación, lo que hay que hacer, que esto lo vamos a agregar ahora, es la cadena principal hay que numerar a los carbonos, es decir, se le pone el número a cada carbono 1, 2, 3, 4 o al revés, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el sentido que se utiliza para numerar? O sea, ¿qué vamos? ¿Para acá o para allá? Siempre se elige como carbono 1 el carbono que esté más cerca de la primera ramificación. O sea, como este carbono de la punta está más cerca de la ramificación que este, se arranca de acá. O sea, este sería el carbono 1. Vamos a ponerles, pongo en otro color para que no se mezcle con los otros números que están en negrita. Carbono 1. Este sería el carbono 2, carbono 3 y 4. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a ver primero la ramificación, a ver cómo se nombra, porque van a ver que todo lo demás es igual que antes, que en los alcanos lineales. Pero vamos a ver lo nuevo, que sería la ramificación. ¿Cómo se nombra la ramificación? Bueno, entonces para esto yo lo que hice fue identificar esta ramificación, me pongo ramificación, y es como si esto lo arrancáramos y lo ponemos acá y lo estudiamos como en forma particular. Es este CH3. Otra cosita más. ¿Por qué 3? Bueno, es el mismo criterio que usábamos acá, es decir, de ahora en adelante nosotros vamos a usar siempre la fórmula semidesarrollada, que era como esta. Entonces, para no hacer todo lo anterior, ustedes siempre se tienen que fijar de poner bien los hidrógenos. O sea, por ejemplo, carbono siempre, acuérdense, tiene 4 uniones, ¿no? Entonces ya acá tiene una unión, más 3 hidrógenos, que eran los 3 hidrógenos que iban acá alrededor, ahí llegan a 4. Siempre tiene que darle en total 4 uniones. Fíjense, este carbono tiene 1, 2 y 3 uniones, que son las uniones carbono con carbono, como las de acá, que hacíamos. Entonces, como ya tienen 3 uniones, queda una unión sola para llegar al número 4, por eso agregamos un solo hidrógeno. Este tiene 1, 2 uniones, primero cuentan las rayitas alrededor de cada carbono, más 2 hidrógenos, con eso llegamos a 4. Este es igual que este, ¿no? Porque este carbono tiene una unión acá, ocupada, o sea, para llegar a 4 necesito 3 uniones más, que son 3 hidrógenos. Bueno, y lo mismo ¿ven? La ramificación, que tiene una unión comprometida acá con este carbono, y las 3 uniones restantes son ocupadas por hidrógeno, por eso ponemos CH3. Así que bueno, visto eso, ahora sí vamos a ver cómo se nombra la ramificación. Que ustedes fíjense, ven, yo pongo este CH3, que sería la ramificación, y
El nombre sigue los mismos criterios que vimos antes en la tabla. Es decir, ¿qué pasa acá? Tiene un solo carbono la ramificación. Ahí no tiene que mirar este H3 porque esto es de hidrógeno. Tiene que mirar acá, que es un solo carbono que hay. Entonces, un carbono que es met, el nombre. Por eso la ramificación va a empezar con met y va a terminar en il y l, porque, por eso lo pongo en rojo, porque así van a terminar siempre todas las ramificaciones, en il. Así que el nombre completo sería metil. Cada vez que ustedes vean un CH3, ya como que lo van a hacer mecánicamente porque es la más común de todas, van a ver, y se lo nombra de esa manera, metil. Así que bueno, una vez que tenemos esto, o sea, ya sabemos cómo se llama la ramificación, vamos a nombrar la cadena principal y de ahí va a surgir el nombre de toda la molécula, porque la molécula es toda esta. Que esto es lo que yo voy a poner acá, ¿ven? Acá yo ya les puse el nombre que dice 2-metilbutano. ¿Por qué? Bueno, metil es la ramificación, es esto. ¿Por qué se le pone 2? Porque el metil está unido al carbono número 2 de la cadena principal. Por eso yo acá les pongo, ven la posición de la ramificación. ¿En qué número de carbono está? Está unido al carbono 2. Por eso sería entonces 2-metil. Y butano, ¿por qué? Bueno, porque tienen la cadena de 4. Que esto es como antes, termina en ano. Como si estuvieran nombrando una cadena como las de antes, una cadena lineal. Así que ahí tendrían butano. Por eso, porque es de 4 carbonos la cadena principal. Lo último siempre que se nombra es la cadena principal. Así que acá tienen el nombre completo. Así que bueno, acá tenemos un caso, un ejemplo. Ahora vamos a ir viendo más, pero un poco sería, o sea, todos estos pasos que les dije se repiten en todos. O sea, el tema de la cadena principal, ramificación, bueno, y todos los pasos que estuvimos viendo. Así que para practicar un poco más vamos a ver algunos otros ejemplos. Por ejemplo, miren esta molécula. Bueno, esto también, ven, es un alcano ramificado porque tiene una ramificación acá, en este caso en el lateral, en este carbono. Pero ¿qué pasa acá a diferencia del anterior? Fíjense, bueno, marcamos la cadena principal, la ramificación. Ahora el tema, el asunto acá sería de dónde empezamos a numerar la cadena. ¿Que empezamos desde acá o desde acá? ¿Qué dijimos? Que tiene que ser desde el carbono más cercano de la ramificación. Por eso le pongo acá, ven, más cercano, así cuando lo anotan en la carpeta se acuerdan. Así que acá sí o sí tenemos que empezar a numerar desde acá, ¿ven? Carbono 1, carbono 2, 3, el 4 y el carbono 5 que estaría acá. Bueno, una vez que tenemos todo eso, ya podemos nombrar. Así que ahí nombraríamos, el nombre estaría acá, sería 2-metilpentano. Repasando, metil, ¿qué es? Es la ramificación esta que está acá, que es CH3, es como esta, ¿ven? Se repite mucho, es la más común de todas. Entonces, ¿qué tienen acá? Y bueno, tienen metil, ¿por qué pongo 2? Porque está en el carbono número 2. Finalmente, como esta es una cadena de 5, el nombre sería pentano. ¿Por qué? Porque penta, si repasamos, es para 5 carbonos. En la tablita esta de los nombres. Así que por eso se pone, o sea, pent es de 5 y terminación de los alcanos. Así que acá ya tenemos un segundo ejemplo. Otra cosita que quería ver, para no olvidarnos, es el tema de la fórmula molecular. Para esta molécula, fíjense, estamos acá, tiene en total 6 carbonos, porque son 5 de la cadena principal más este 6. Entonces, la fórmula molecular es la misma que vimos antes para los alcanos. Es esta, carbono N, hidrógeno 2N más 2, es lo mismo.
Pero acá, bueno, son 6 carbonos en total, por lo que dijimos recién. Y bueno, la cuenta daría N vale 6, o sea, 2 por 6, 12, más 2, 14. En total tenemos que contabilizar 14 hidrógenos acá. Si se toman el trabajo de contar, van a ver que hay en total de H, de hidrógenos, hay 14. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir, yo les voy a dar algún ejemplo, vamos a seguir con más ejemplos, así ven distintas variantes cuando tengan que hacer los ejercicios. Bueno, por ejemplo, esta molécula, también, ¿no? Tenemos, en este caso, hay 2 ramificaciones. Tenemos una de este lado y otra, puede estar abajo o arriba las ramificaciones, como el anterior, por ejemplo, que estaban arriba. Así que bueno, si se fijan, tenemos esta cadena lineal, esta cadena principal que la marqué con el rectángulo rojo, y 2 ramificaciones que son iguales, fíjense, ¿ven? CH3 y CH3. Bueno, ¿cómo se nombra? Hay acá una pequeña variante. Bueno, primero vamos a numerar como siempre, ¿no? Podemos empezar, en este caso es igual empezar de acá o de acá, fíjense, porque como las ramificaciones caen justo están en la misma distancia de uno que de otro, da lo mismo empezar de un lado o del otro. Entonces acá, por ejemplo, numeramos 1, 2 y 3. Bueno, y el nombre, acá hay una cosita nueva, que es lo siguiente, fíjense. Dice 2,2 dimetilpropano. ¿Qué es lo nuevo? Es este di. No es nada raro, nada del otro mundo, simplemente presten atención. Metil es porque esta ramificación es metil, como dijimos, ¿no? Pero como se repite 2 veces, en vez de poner metil y metil, se pone dimetil. Por eso pongo acá que 2 veces se repite. Lo mismo. Y como está en el carbono 2 y está también el carbono 2, se pone 2, 2. Bueno, esta es para las ramificaciones. Y después la cadena principal, como siempre, bueno, esto es una cadena de 3, que es prop, sería propano, ¿no? O sea, vamos a recordar que 3 es propano, ¿no? Prop. Así que bueno, ahí tenemos el nombre completo para esta molécula. Y bueno, podemos completar la fórmula molecular, que sería carbono 5, hidrógeno 12. Yo ya les pongo el resultado final, pero es aplicando la fórmula de siempre, ¿no? O sea, fíjense, tengo en total 5 carbonos. Y bueno, haciendo la cuenta siempre de hidrógeno va a haber el doble más 2. O sea, hay que hacer 5 por 2, 10, más 2, 12. 12 es el total de hidrógenos que vamos a ver acá. Bueno. Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Miren, esta molécula que también tiene obviamente ramificación, pero acá a diferencia de las otras, fíjese que esta es una ramificación distinta, porque es una ramificación que tiene 2 carbonos, un poco más larga, es como una ramita más larga. Siempre controlen, acuérdense, ven que en una pongo 3, CH3, porque siempre, ¿no? Acá en este caso el carbono de la punta lleva 3 hidrógenos. Este carbono, ¿por qué pongo un hidrógeno? Porque ya tiene 1, 2, 3 rayitas ocupadas, así que le queda una cuarta, una unión 4, que es para un hidrógeno nada más, ¿no? Así que eso es lo mismo de siempre. Pero bueno, vamos a este caso que tiene esta ramificación. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, acá yo se lo puse, ¿ven? La ramificación esta, que es como si la sacáramos de acá y la estudiamos aparte, que es esta. ¿Qué pasa? Tiene 2 carbonos. Entonces 2 carbonos en la tabla de los nombres era et. Por lo tanto, 2 carbonos, el nombre va a ser et. Termina en il como todas las ramificaciones, o sea, el nombre completo de esta ramificación, cada vez que vean esto de 2, va a ser etil siempre.
Así bueno, con eso ya podemos nombrar, bueno, numeramos la cadena, que acá también, fíjense, ¿ven? Empezando desde acá, 1, 2, 3, cae la ramificación. O de acá, 1, 2, 3, es lo mismo. Así que ahí ponemos, ¿no? Carbono 1, carbono 5, por ejemplo. Y ahí con eso nombramos, que es etil, es la ramificación que vimos recién. Le ponemos 3, ¿por qué? Porque está enganchada al carbono número 3 de la cadena. Bueno, y pentano, porque es una cadena de 5. Acuérdense que penta es para 5, ¿no? Para 5 carbonos. Así que bueno, acá vimos un poco un ejemplo de distintas variantes de estos alcanos con ramificaciones. Yo lo que quería, bueno, después les voy a dejar yo una guía de ejercicios como siempre, así practican ustedes un poco más. Quería ver un caso, porque este va a ser uno de los primeros ejercicios, que es lo siguiente, ¿no? Así pueden verlo bien. Por ejemplo, un ejercicio yo les puedo dar que completen con hidrógenos, que son las H, ¿no? Entonces yo le doy, por ejemplo, la cadena de carbono o el esqueleto carbonado, y ustedes al lado, por eso les voy a dejar un lugarcito, ponen la cantidad de hidrógenos y practican lo que les dije antes, ¿no? Poner bien los números de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo completaríamos? Y bueno, siempre acuérdense que primero se ven las rayas, ¿no? Que es de unión carbono con carbono. Entonces, como este carbono tiene una unión, pero en total tiene 4, o sea, les quedarían 3 más que antes se ponían en la fórmula desarrollada. Acá directamente le van a poner ustedes H3. Después, este carbono tiene 1, 2, 3 uniones ya. Falta una para completar 4, o sea, va un hidrógeno. Lo mismo pasa con este, 1, 2, 3, falta un hidrógeno para llegar a 4. Este carbono tiene una unión, una rayita, más 3 llegamos a 4. Finalmente, este carbono tiene una unión ocupada con este carbono, o sea, faltan 3 hidrógenos más y lo mismo acá. Estas serían las ramificaciones, ¿no? Yo acá, por ejemplo, les puedo pedir completar los hidrógenos, pero si le pidieran que los nombre también, de paso vemos un ejemplo más para nombrar. ¿Qué pasa acá? Bueno, tenemos otro caso de doble ramificación que se repite, metil y metil, en este caso en carbonos distintos, que estaría en el carbono 2 y 3, ¿no? Porque sería 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 2, 3, o sea, en el carbono 2 y en el carbono 3, dimetil, porque son dos grupos, dos ramificaciones metil que están unidos acá, pues eso sería dimetil, y bueno, butano es la cadena principal, ¿no? Pero generalmente en esto les puedo pedir solamente completar los hidrógenos, o sea, completar la molécula como está acá. No hace falta que completen ponen el nombre si se los pido, si les pido nombrar la molécula, ¿no? Así que bueno, en esto consistiría el trabajito práctico número 5, que reitero, junto con este video yo después les voy a dejar una guía y bueno, van a ir haciendo y bueno, después vemos la fecha de entrega. Bueno, suerte.